Buenas tardes, mi nombre es Dina León, estudiante de licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y Ética para Pregrado. En esta oportunidad nosotros escogimos el tema corrupción como problema ético para el desarrollo de este video. Tengo en cuenta las consideraciones y conclusiones a las que llegamos en el debate, también en algunas investigaciones teóricas y el contexto en el que me desenvuelvo. Lo tomo desde 3 puntos. El primero es ¿qué es corrupción? Segundo, ¿por qué es un problema ético? Y tercero, algunas de las consecuencias que tiene como problema ético. El primer punto, que es corrupción, lo hago porque me parece importante tener claro el concepto como tal de corrupción, pues es una palabra que normalmente escuchamos debido a la crisis que estamos viviendo, normalmente en las noticias, en la radio, en el periódico, siempre estamos escuchando que el político incurrió en corrupción y suponemos el significado, pero vale la pena exactamente qué es corrupción. Podemos darle paso al primer punto. Desde hace muchos años, muchos teóricos y pensadores han intentado establecer la función del Estado y el objetivo y fin de la política. Muchos coinciden, aunque obviamente con algunas diferencias, en que el Estado es el encargado de organizar y es quien permite el funcionamiento de una sociedad. Tenemos, por ejemplo, a Platón, para quien el Estado debe estar basado en una condición ética que permita a la sociedad organizarse y desarrollarse. Recordemos que para Platón el ser humano es un ser social y como ser social debe ser agente activo y moral dentro de la sociedad para el buen funcionamiento de la misma. Tenemos a Aristóteles, para quien el Estado es el encargado de solventar las necesidades primarias del ciudadano. Tenemos también a Kant, quien propone que el ser humano, a partir de su condición ética y moral, es el sujeto que posibilita la libertad y la igualdad dentro de la sociedad. Tenemos también a De la Cortina, quien propone que el ser humano es ético por naturaleza y por ende el gobierno es el que debe preocuparse por cuidar a los ciudadanos y el bien común. Muchas de estas teorías entonces nos definen cuál es la función del Estado y las recuerdo porque para definir qué es corrupción me parece importante tener claro el concepto de Estado y de política. La corrupción la encontramos definida en la Real Academia Española como en las organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole para los gestores. Encontramos también en otro texto que Hobbes la define como el abuso de poder para un beneficio propio. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos entender que un gobierno corrupto es aquel que está corrompido, porque se preocupa por intereses particulares y no por el bien de todos, como lo menciona Aristóteles en alguno de sus textos, en especial en la política. Esto sería algo contra natura, está en contra de la naturaleza de los seres humanos, que es ser éticos y preocuparse por el bien. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos tratar de entender por qué la corrupción es un problema ético. Para esto sí quisiera hablar o hacer un paréntesis de nuestra realidad, la podemos negar y tampoco obviar, porque todo el tiempo estamos escuchando y viendo casos que salen a la luz pública. Tampoco quiero caer en el error de decir que todos los políticos colombianos sean malos, porque no está bien generalizar. Si bien hay unos que son corruptos y que se han dedicado a abusar de su poder para tener un beneficio propio, también hay otros que cumplen con su real función.
Entonces, tenemos una lista interminable de casos en Colombia de corrupción como Agroingreso, Transmilenio, Saludcop, el cartel de la hemofilia y muchos casos en donde las cifras de robo son impresionantes. Son muchas las cosas que están pasando y que como a mí, supongo que a muchas otras personas les da nostalgia de ver lo que está pasando con el país, de ver cómo están cerrando puestos de salud, cómo los recursos de la educación ya no son recursos de la educación, ya no hay recursos para seguridad, ya no hay recursos para salud, la justicia está un poco pobre en el país. Eh, como, como ya lo vimos hace unos minutos, un gobierno es el que se preocupa solo por intereses particulares, por lo cual podríamos pensar que en Colombia estamos, si no en un 100%, en un gran porcentaje, viviendo un gobierno corrupto. La corrupción es un problema ético porque es un mal que carcome y acaba con los recursos naturales, con los recursos de la educación, la salud y la seguridad social, entre muchas otras cosas. Es un problema ético porque nos afecta a todos como comunidad. Es un problema ético porque empieza a faltar contra los derechos de los ciudadanos, porque olvida su verdadero fin que, como ya lo vimos, desde hace muchísimo tiempo se han dedicado en establecer y que finalmente está haciendo algo contra natura, contra los hombres, porque como ya lo vimos, somos seres naturalmente éticos, perdón. Las consecuencias de tener un gobierno corrupto son muchas. En este punto yo quisiera hacer como la analogía entre el cáncer y la corrupción, así como el cáncer acaba con los glóbulos blancos del cuerpo humano, la corrupción va acabando con los recursos y empobreciendo la sociedad y la comunidad, lo que no le va a permitir un desarrollo económico, tecnológico, educativo. Es un país que va a terminar con un sistema de seguridad social pobre, con un sistema de salud precario donde no le pueda brindar un real servicio a los ciudadanos. Es un país donde no va a haber un verdadero sistema de justicia y los ciudadanos quedan desamparados. Las consecuencias en general afectan a todos los ciudadanos. Es por eso que la corrupción es un problema ético y es un problema al cual debemos entender y prestar atención para poder buscar posibles soluciones. No se trata de caer en un fatalismo o un pesimismo, sino de empezar a buscar soluciones, porque así como los políticos de pronto han afectado a nuestro país y lo afectan con actos de corrupción, nosotros como ciudadanos y como agentes activos de la sociedad podemos pensar y buscar soluciones para que todo mejore y podamos ver cambios, aunque podemos empezar desde cosas muy pequeñas.